Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien. Toca hoy repasar un tema que ya visualizaron en esos videos. Como sé que son unos estudiantes muy aplicados, sé que ya visualizaron todos los videos previos al desarrollo de este tema, como siempre. Recordamos un poco la reflexión. En la reflexión teníamos un rayo de luz que incidía sobre una superficie y parte de esa luz se refleja en la superficie, recordando que en cualquier superficie la luz se refleja bajo las mismas leyes. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero en los últimos videos ustedes visualizaron un fenómeno diferente de la luz, un fenómeno en el cual la luz pasa de un medio a otro, porque vean que en la reflexión la luz viene por un medio, por ejemplo el aire, rebota en la superficie, se refleja en la superficie y sigue por el aire. Eso hace que la luz cambie de dirección porque venía en esta dirección y sale en esta otra dirección, pero no cambia el valor de la velocidad. La luz viene viajando por el aire y sigue viajando por el aire, no hay un cambio de medio. En cambio, en los videos que visualizaron, la luz cambia de medio, y como vieron allí, cuando la luz cambia de medio, incide de manera oblicua, uno observa una desviación en el rayo. Y ese fenómeno es lo que llamamos refracción. Refracción de la luz, entonces, es el fenómeno por el cual un rayo de luz que incide en forma oblicua entre la superficie de separación de dos medios, pues cambia su dirección. Si fuésemos a hacer un esquemita, sería algo así, ¿no? Un rayo de luz viene por un medio, supongamos por el aire. Cuando ese rayo de luz que viene por el aire llega a la superficie, supone que aquí hay agua, parte de la luz, puede reflejarse y parte se va a meter dentro del agua, parte va a ingresar al agua, porque este medio, al ser translúcido o transparente, permite que la luz viaje a través de él, que no pasaba en los cuerpos opacos. Entonces, cuando la luz pase del aire hacia el agua, no va a mantener la misma dirección que traía, se va a desviar, se va a torcer. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ángulo de incidencia y tenemos aquí un ángulo de refracción, no de reflexión, sino de refracción. También tenemos esta línea imaginaria llamada normal, que nos sirve para medir los ángulos. Recuerden que los ángulos siempre se miden entre los rayos, entre el rayo incidente en este caso y la normal, y entre el rayo refractado y la normal. Cuidado, los ángulos se miden siempre con respecto a la normal, no con respecto a la superficie de separación de los medios, no entre el rayo y la superficie del agua, entre el rayo y la línea normal. Cuidado con eso. ¿Por qué ocurre esta desviación? ¿Por qué la luz viene en una dirección y se va en otra dirección diferente? Pues eso ocurre porque, del mismo modo que cuando nosotros zambullimos al agua, al entrar al agua nos frenamos. Bueno, la luz, cuando entra al agua, también se frena, cambia su velocidad. O sea que la desviación esta ocurre por un cambio de velocidad. Puede ser un aumento, puede ser una disminución, pero esta desviación ocurre por un cambio de velocidad. La luz en el agua viaja a una velocidad, en el aire viaja a una velocidad diferente, y eso hace que nosotros veamos el rayo como quebrado. Como si ponemos una cucharita en un vaso con agua. Poner una cucharita la ves como en dos secciones, porque la luz que viaja, que se refleja en la cuchara y viaja por el aire, viaja a una velocidad, mientras que la luz que se refleja en la parte que está sumergida en la cuchara viaja a una velocidad diferente, y eso hace que la veamos como en dos secciones. ¿Sí? Esta propiedad que tienen los medios de cambiar la velocidad de la luz se puede medir a través de una nueva magnitud que llamamos índice de refracción. El índice de refracción, que no es lo mismo, pero bueno, el índice de refracción tiene que ver un poco con la estructura molecular del material, del aire, del agua, del vidrio.
tiene que ver, no es lo mismo, pero tiene que ver un poco con la densidad del material, ¿sí? Pueden pensarlo un poco así, aunque no es del todo correcto, ¿sí? Va mucho más allá de la densidad. El índice de refracción nos va a indicar cómo cambia la velocidad en ese medio. Es decir, nosotros sabemos que la luz en el vacío viaja a 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, o sea 300 millones de metros por segundo. Eso es en el vacío y lo simbolizamos con la letra C, velocidad de la luz en el vacío. Pues cuando la luz entra a un medio, la velocidad va a cambiar, va a disminuir. La velocidad máxima es en el vacío, en cualquier otro medio la velocidad va a ser menor. ¿Cuánto menor? Pues el índice de refracción me indica cuánto menor. La velocidad de la luz en cualquier medio va a ser 3,0 por 10 a la 8, que es la máxima velocidad a la que puede viajar, dividido el índice de refracción del medio, del material. ¿Sí? La velocidad de luz en cualquier medio, repito, entonces es la velocidad de la luz en el vacío, la máxima velocidad que puede tener la luz, 3,0 por 10 a la 8, dividido el índice de refracción del material. Pueden buscar información si quieren sobre el índice de refracción para ampliar el tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí, en el caso de la refracción, no hay una relación tan sencilla entre los ángulos de incidencia y de refracción como puede ser en la reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En la refracción no hay una relación tan sencilla entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. La relación entre estos ángulos fue analizada por varios físicos, siendo Snell uno de los que nos estableció la relación entre esos ángulos. Y el señor Snell llega a la conclusión que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es constante. Los cocientes entre los senos del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, ¿sí? Ángulo de incidencia entre el rayo incidente y la normal, y ángulo de refracción. Los cocientes entre los senos de esos ángulos siempre es constante, ¿sí? A esa constante se le llama índice de refracción del medio 2 con respecto al 1. O sea que sería así: seno de I sobre seno de R igual a N2 sobre N1. Esto es la ley de Snell. A veces, para trabajar de una manera más sencilla matemáticamente, podemos hacer aquí el producto cruzado. Entonces, podemos expresar eso mismo de esta manera: seno de I por N1, ¿sí? Este por este, igual seno de R por N2. Es otra forma de expresar esto mismo. Ustedes pueden usar la que les resulte más cómoda. Normalmente es más cómodo usar esta por el tema de los despejes en los ejercicios, pero pueden hacerlo de cualquier manera. Depende de la destreza matemática que tiene cada uno. A su vez, en este tipo, en la refracción, hay ciertas reglillas que uno puede tener. O sea que aquí sería, por ejemplo, N1 y N2. ¿Sí? Le vamos a llamar N1, ¿sí?, al índice de refracción del medio por donde el rayo viene, y N2 al índice de refracción del medio donde el rayo ingresa. ¿Sí? ¿De acuerdo? No siempre el ángulo donde ingresa es menor que el ángulo desde donde que venía. Eso tiene que ver con los índices de refracción. Y ustedes pueden pensarlo un poco así, ya les dije, no es lo mismo, pero pueden pensarlo con las densidades. Cuanto más pesado es el medio, cuanto más denso, hay excepciones, pero en general es así, cuanto más denso es el medio, más pequeño es el ángulo, es decir, es menor es la velocidad.
¿de acuerdo? Y mayor el índice de refracción. Vamos a anotar eso porque nos sirven los ejercicios. Así que entonces, donde el índice de refracción es mayor, ¿tá? Generalmente en el medio más denso, más pesado, donde el índice de refracción es mayor, generalmente en el medio más denso, ¿sí? La velocidad de la luz y el ángulo son menores. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar esto a una situación problemática. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un rayo de luz que venía por aquí con un ángulo de, vamos a suponer, 60 grados, ¿sí? Y luego se fue así, venía por aquí y salió y se fue así, ¿de acuerdo? Es importante en este tipo de ejercicios tener claro cuál es la normal y cuál es la superficie que separa los medios. Normalmente yo, la normal, no se las voy a dar, yo les doy la superficie que separa los medios, quiere decir que el medio de abajo sería el medio 1. ¿Por qué el de abajo el medio 1? Porque es donde viene el rayo. Y el medio de arriba sería el medio 2. ¿Por qué? Porque es por donde se va el rayo. Quiere decir que esta línea aquí no es la normal. La normal la tienen que trazar ustedes, y normal es siempre una línea perpendicular a la superficie ahí en el punto donde el rayo incide. Quiere decir que la normal aquí estaría aquí. ¿De acuerdo? Bien, el primer paso entonces en este, como lo hemos hecho ya en los ejercicios de reflexiones, el primer paso es dibujar la normal, porque los ángulos se miden con respecto a la normal. ¿Qué datos les voy a dar en este ejercicio? Pues les voy a decir que hay un índice de refracción que vale, vamos a suponer, 1. Y hay otro índice de refracción que vale 2. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo sería, parte A, ubique los n correctamente en el esquema. Parte B, determine los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. ¿Sí? Parte C, encuentre la velocidad de la luz en cada medio. Esa sería la situación. Y lo que yo les di fue este rayito que venía aquí con un ángulo de 60 con respecto a esta línea, a esta superficie, esta línea de separación entre el medio 1 y el medio 2, y se iba. No les puse acá N1 y N2, lo tuvieron que poner ustedes. N1 es por donde el rayo viene, N2 por donde el rayo se va. Luego de eso entonces fabricamos la normal para marcar los ángulos. Recordamos que los ángulos son entre el rayo y la normal, por lo tanto el ángulo de incidencia, ¿sí?, es este. Diciendo que este ángulo es 60, este ángulo es de 30 grados. Recuerden que la normal es perpendicular a la superficie, por lo tanto el ángulo este es de 90 grados. Así que si esto es 60, esto es 30, como ya vimos en reflexión, esto es igual. ¿Ah? El rayo se va. El ángulo de refracción, que es este, por donde se va el rayo, el ángulo de refracción, y por donde viene es el ángulo de incidencia. El ángulo de refracción no lo conozco. Sé que es más grande que este porque se ve en el esquema más grande el ángulo, pero no sé cuánto vale, y ese está dentro de los objetivos. ¿Sí? Ahora dice en la parte A, ubique los n correctamente. Entonces, para ubicar los n correctamente, recordamos
que donde el ángulo con la normal, recuerden que los ángulos son siempre con la normal, que donde el ángulo con la normal es más chico, ahí va el n más grande. Vale decir entonces que aquí, ¿sí?, el ángulo, el índice de refracción n1, como aquí el ángulo es más chico, este ángulo es más chico que este, aquí tiene que ir el n más grande, o sea que aquí va el n que vale 2. ¿Sí? Y donde el ángulo se ve más grande, siempre con la normal, donde el ángulo se ve más grande, pues ahí va a ir el n más chico, o sea que en este caso aquí va 1. Ya tenemos ubicados los índices de refracción. Vean que los índices de refracción es una propiedad de cada material. Cada material tiene su índice de refracción, es una propiedad característica, caracteriza al material. Por ejemplo, el índice de refracción del agua, si ustedes buscan ahí en internet o en un libro, les va a dar, van a decir que va a dar más o menos 1,33. El N del vidrio es variable, pero anda más o menos en 1,5. Son propiedades de cada material. ¿De acuerdo? Bien. Y me indica esa propiedad cómo va a cambiar la luz en ese medio. Volvemos al ejercicio. El rayo venía y se iba. Marcamos la normal y marcamos los ángulos entre el rayo y la normal, entre el rayo y la normal. Nos fijamos donde el ángulo es más chico. El ángulo es más chico aquí que aquí. Por lo tanto, aquí va el n más grande. Donde el ángulo es más chico va el n más grande. Y donde el ángulo es más grande va el n más chico. Así que estaría pronto eso. Pronta la parte A, ubicar los n correctamente en el esquema, ya está hecho. Aparte, aunque no me pidieran ubicar los n correctamente en el esquema, si no hago eso voy a hacer mal la parte B. Porque para hacer la parte B vamos a tener que usar la ley de Snell. Y la ley de Snell dice que n1 por el seno de I es igual a n2 por el seno de R. ¿Sí? Para decir que en esta ecuación nosotros aquí tenemos 1, 2, 3, 4 variables, y de esas 4 variables yo normalmente les voy a dar 3. Siempre va a haber una cuarta mínimo que ustedes van a tener que hallar. Entonces plantean la ecuación y dicen, bueno, ¿tengo el valor de n1? Pues sí, tengo el valor de n1, vale 2. Entonces debajo de n1 ponen 2. ¿Ah? Por el seno. ¿Tengo el ángulo de incidencia? Pues sí, el ángulo de incidencia lo tengo, vale 30. Así que aquí va por seno de 30. Ojo, es por el seno del ángulo, no por el ángulo. Cuidado, es seno de I y el ángulo I vale 30. ¿Tengo N2? Sí, tengo N2, vale 1. Por lo tanto, aquí debajo de N2 pongo 1. Por el seno de R, ¿tengo el ángulo R? No, el ángulo R no lo tengo, es la incógnita, así que acá pongo por seno de R. Eso es lo que voy a tener que hallar, porque es lo único que me falta en esa ecuación, el seno de R. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo hago para despejar el seno de R de aquí? Pues muy sencillo, si yo quiero despejar el seno de R, tengo que dejar solo el seno de R, lo que me está estorbando este 1. Este 1 que está aquí multiplicando va a pasar para el otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. En este caso, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea que aquí me va a quedar 2,0 por seno de 30 dividido 1,0. Y eso va a ser el seno de R. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el ángulo, vamos a poner un ángulo un poco más. Aquí vamos a poner 1,8. Cambiamos el S para que nos quede, porque si no nos da un ángulo que no nos conviene que nos dé. ¿Ah? Disculpen el cambio, pero es para que les quede un poco más productivo el ejercicio. De acuerdo, así que acá este 2 no es 2 sino 1,8. 1,8. Cambiamos el 2 por 1,8. Disculpen. ¿Ah? 1,8 por seno de 30, 1,8, el índice de refracción de abajo, el más grande, donde el ángulo es más chico, ¿sí? Y el más chico donde el ángulo es más grande. Entonces, hacemos esta operación, es 1,8 por el seno de 30, no por 30, el seno de 30 es 0,5, por 1,8 les va a dar 0,9, dividido 1, esto es 0,9. ¿Ah?
O sea, el seno de R es 0,9. Eso es el seno del ángulo. Ojo, no es el ángulo. Para encontrar el ángulo tenemos que recurrir a la calculadora. Y en la calculadora tenemos que usar la tecla Shift. O sea que si yo quiero encontrar este ángulo, tendré que hacer R igual a arco seno de 0,9. Arco seno de 0,9 se hace en la calculadora apretando la tecla Shift. 1,8 por seno de 30 sobre 1, 0,9. Eso es el seno de R. ¿Sí? Para encontrar el ángulo R tengo que hacer arco seno de este valor, 0,9. Y hacer arco seno es Shift, es apretar la tecla Shift y después la tecla Sin. Ustedes apretan la tecla Shift, la tecla Sin y ponen el valor 0,9 y les va a dar el ángulo que corresponde a ese valor. Entonces, vean, ¿sí? Escribimos Shift, Sin, ve que quedó seno a la menos 1, no es seno, sino seno, en realidad no es seno a la menos 1, es arco seno, pero está, la calculadora lo plantea de esa manera, es 0,9 el valor, apretamos el signo de igual y nos arroja un ángulo de 64 grados, ¿sí? Vale decir entonces que nuestro ángulo R es 64 grados. ¿De acuerdo? Lo cual se ve más o menos así, ¿no? Vemos que el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. ¿De acuerdo? Bien, parte B entonces pronta. ¿Sí? Parte C. Recuerden esta desprolijidad que me quedó aquí, que les cambié el n, un 1 y el otro 1,8 para que no diera, porque si le hubiera puesto 2 acá nos quedaba 0,5 por 2, nos quedaba 1 y el ángulo cuyo seno es 1 es 90 grados, nos quedaba el rayo contra la superficie acá y quedaba un poco no demasiado didáctico para el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Así que discúlpenme que les modifique este valor para que el ángulo de refracción no nos diera 90 grados, que puede ser, pero para que en este caso no nos diera 90 grados y quedara un poco más visible el ejercicio, ¿de acuerdo? Más de acuerdo al esquema. Bien, disculpen. En la parte C nos pide encontrar la velocidad de la luz en cada medio. Y nosotros sabemos que el índice de refracción de alguna manera nos indica cómo va a cambiar la velocidad de la luz en ese medio, así que si quiero hallar la velocidad en el medio 1, pues pondré 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío, es una constante, dividido, vean que la velocidad es 3,0 por 10 a la 8 dividido el índice de refracción. Por lo tanto, si quiero hallar la velocidad de la luz en el medio 1, pues aquí tendré que poner dividido 1,8. Para hacer eso en la calculadora, ¿sí? El 3,0 por 10 a la 8 en realidad se escribe, ¿sí? 3,0 exponente 8, no se pone el por 10, no es necesario poner por 10, se puede hacer también poniendo por 10, pero la tecla está en la calculadora diseñada para que ya les ponga el por 10 y les va a aparecer en pantalla así, 3,0 exponente 8, la tecla exponente es el por 10, dividido, ¿sí? Dividido 1,8, ¿de acuerdo? Apretamos el igual y obtenemos ese número extraño. Vea que este número tiene un punto por aquí, pues tiene comas. Cuidado que las comas en la calculadora normalmente no son las comas. Aparte, un número normalmente no tiene más de una coma, tiene una sola coma. Quiere decir que si hay más de una coma, no es en realidad una coma, sino el separador de 1000. Vean que siempre esa comita aparece cada 3 valores, cada 3 lugares. Entonces, como eso en realidad es un número muy grande, ¿sí? Apretamos la tecla ENG, que quiere decir Engineer, y nos pasa a notación de ingeniero. Notación de ingeniero es el resultado. En la notación de ingeniero normalmente los exponentes van de 3 en 3 y por eso les pone 166. Este sí, el puntito es la coma. Vean que acá hay un solo puntito, hay una sola coma.
166,666 periódico por 10 a la 6 metros por segundo, y nosotros lo aproximamos de acuerdo a las cifras significativas. Vean que tenemos dos cifras significativas, así que tendremos que, en un principio ponemos este valor así, 167 por 10 a la 6, redondeando. Este 6, ¿sí? Este 6 lo aproximamos a un 7 porque después le sigue un 6 metros por segundo. Pero lo correcto sería dejar con dos cifras, porque tengo dos cifras y dos cifras. Así que esto tendría que ponerlo así, un aproximado. Esto también aquí es aproximado porque no es exacto. 1,7 por 10 a la 8 metros por segundo. Corro la coma dos lugares y el 6 lo cambio por 8. ¿Y por qué 7? Pues porque redondeamos este 6, como el que sigue es un número mayor que 5, en este caso 7, este aumenta a 1 y queda en 1,7. Repito, este 8 sale de correr la coma dos lugares. Recuerden que esto era 167 y yo puse 1,7. Quiere decir que tuve que mover la coma de aquí hasta aquí, dos lugares. Tengo que indicar que moví la coma dos lugares más. Entonces este 6 pasa a ser 8. Y ahí nos queda con dos cifras. La velocidad de la luz en el medio 2 va a ser 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo dividido 1. Quiere decir que en el medio 2 es 3,0 por 10 a la 8. La velocidad del medio 2 sería vacío, que aproximadamente en el aire anda más o menos parecido. Podríamos decir también el n del aire se toma como 1. ¿Ah? Muy bien, y ahí estaría terminado el ejercicio. En un rato les pasaré algo para que repasen. Quiero saber un ejercicio ustedes a ver si les sale. Nos vemos, que pasen bien.